Nuevamente estamos en un video más de su canal Experiencias Místicas Anonymous. Y bueno, hoy vamos a hablar de una mujer que se recordó que ella era una diosa egipcia hace muchísimo tiempo. Se trata de Dorothy Louise Eadi, conocida como Onseti. Dedicó su vida al estudio y a la conservación del templo de Seti I en Abidos. Esta mujer, respetada por egiptólogos de todo el mundo, afirmó hasta el final de sus días que era la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia. Dorothy Louise Eadi, 1904-1981, más conocida como Onseti, ha sido una de las figuras más controvertidas que ha dado la moderna egiptología. Esta británica pasó la mayor parte de su vida cuidando el templo de Seti I en Abidos y diciendo que era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, que fue amante de Seti, el padre del gran Ramsés II. Dorothy afirmó que en una vida pasada fue una sacerdotisa egipcia llamada Bentreshit, que fue amante del faraón Seti I. Esta extraordinaria historia empezó cuando a los 3 años Dorothy tuvo un grave accidente en su casa de Londres. La pequeña se precipitó por las escaleras y el médico que acudió a auxiliarla solo pudo certificar su muerte. Pero una hora después la niña había recobrado la vida y estaba como si nada jugando sobre la cama. Años más tarde ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para revivirla. Quiero volver a casa. Un año después de su accidente en 1908, la niña empezó a tener extraordinarios sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Cuando se despertaba les decía a sus padres con desesperación: quiero volver a casa. Sus padres no entendían nada de lo que le ocurría a su hija y no hacían más que formularle preguntas que Dorothy no sabía responder. De niña tenía sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Pero pronto salió a la luz que era lo que atormentaba a la pequeña Dorothy. Durante una visita al Museo Británico acompañada de sus padres, cuando la familia entró en la sala de antigüedades egipcias, la niña corrió a besar los pies de las estatuas, ante el asombro de todos, mientras exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Pero, ¿de dónde venía todo eso? La propia Dorothy estaba impactada por lo que le ocurría hasta que un día, en un periódico local, vio una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció de inmediato, puesto que era el lugar que, según ella, aparecía recurrentemente en sus sueños. A los 14 años, Dorothy tuvo una auténtica revelación que disipó todas sus dudas. Una noche se le apareció una figura vestida con una túnica blanca y capa azul. Era el faraón Seti I, el mismo monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. A partir de entonces, la joven, con tan solo 10 años, empezó a estudiar egiptología con el mismo Ernest Wallis, conservador del Museo Británico, y aprendió a leer jeroglíficos. Durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática, que es un tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Según ella, los mensajes le fueron dictados por un tal Hor-Re, que le reveló quién fue ella en su vida pasada. Según Hor-Re, Dorothy fue una joven egipcia llamada Bentreshit, criada desde los 3 años en el templo de Abidos. Su padre era un militar y su madre una modesta verdulera. Tras ser visitada en sueños por Seti I, Dorothy, con 10 años, empezó a estudiar egiptología con Ernest Wallis y aprendió a leer jeroglíficos. A los 27 años, Dorothy empezó a trabajar en una revista
de Relaciones Públicas egipcia en la que escribía artículos contra el colonialismo y a favor de la independencia de Egipto. Allí conoció al joven egipcio Abd el-Mejid, con quien se casó. Poco después, con 29 años, decidida a ir en busca de su pasado, Dorothy y su marido embarcaron en 1933, destino Egipto. El barco atracó en el puerto egipcio de Port Said, desde donde un tren llevó a la pareja hasta el Cairo, donde el joven matrimonio se estableció. La pareja tuvo un hijo al que Dorothy puso el nombre de Seti. Desde aquel momento fue conocida, como era tradicional en Egipto, como Seti, que significa la madre de Seti. 2 años después, Abd el-Mejid recibió una oferta de trabajo en Irak, pero Dorothy no quiso acompañarlo, por lo que la pareja acabó separándose. Dorothy se trasladó con su hijo al pueblo de Nazlet, cerca de las pirámides de Giza, y consiguió un trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora de documentos, siendo la primera mujer que lo logró. Fue contratada por el Dr. Selim Hassan, descubridor de la tumba de la reina Kekaus I. Dorothy se encargó de corregir, indexar e ilustrar 3 de los 10 volúmenes sobre el descubrimiento, organizó la biblioteca del egiptólogo y continuó perfeccionando sus estudios sobre jeroglíficos. Tradujo al inglés la enciclopedia Egyptische Wörterbuch e incluso bordó junto con la esposa del doctor 10 grandes tapetes que recreaban escenas del antiguo Egipto. 9 de ellos se conservan hoy en la biblioteca del Museo de Brooklyn en Nueva York. En Egipto, Dorothy consiguió un trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora de documentos. Dorothy vivió durante 20 años en la zona de Memphis y trabajó en varias misiones arqueológicas en Giza y Dashur. Escribió numerosos artículos sobre los monumentos excavados que luego arqueólogos como Selim Hassan o Ahmed Fakhri publicaban como propios, dejando el trabajo de Dorothy en segundo plano. Sorprendente pensar que Seti no viajó hasta Abidos. Su objetivo final hasta 1952 llegó allí. Una noche de luna llena entró en el templo, quemó incienso y pasó la noche rindiendo culto a los dioses. Al final, en 1956, fue enviada allí definitivamente por el Servicio de Antigüedades de Egipto para trabajar como delineante en Abidos. Seti hallaría por fin su propósito en la vida. Vivió hasta el final de sus días en una modesta casa de adobe junto al templo de Seti, acompañado únicamente de varios gatos, una oca, un burro y una serpiente ocasional. En 1956 el Servicio de Antigüedades envió a Seti a Abidos. Allí vivió hasta el final de sus días en una modesta casa de adobe junto al templo de Seti. Cuando Seti llegó a Abidos, el templo se encontraba en muy malas condiciones. Su trabajo consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I, tanto los que estaban desperdigados por el suelo como los que había guardados en los almacenes. Se me presentaron un montón de fragmentos de piedras escritas, había más de 2000, unas muy grandes y otras muy pequeñas. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y cuando era posible ajustar unas con otras. Comentaría Seti de su trabajo en una entrevista para National Geographic. Con infinita paciencia esta mujer logró reconstruir los 2000 bloques de relieves que permanecían desparramados por el suelo del templo. Incluso pudo localizar los restos del antiguo jardín que una vez se alzó en el templo y que había visto tantas veces en sus sueños. Pero además de su trabajo para el Servicio de Antigüedades, Seti continuó realizando rituales sagrados en las estancias del viejo templo, recuperados a través de la lectura minuciosa que hizo de los jeroglíficos que cubrían sus muros, con lo que adquirió un amplio conocimiento de las antiguas ceremonias faraónicas. Todos los años, el día de la gran fiesta y también de los cumpleaños de Osiris e Isis, vengo aquí con ofrendas de vino, pan e incienso. Me encanta venir. Es un lugar en el que verdaderamente me siento como en casa, explicó en su entrevista a National Geographic. Durante los años siguientes, Seti siguió trabajando para el Servicio de Antigüedades, guiando a los turistas en el templo de Seti y realizando bordados. De hecho, las autoridades egiptológicas de la época la consideraron una loca.
Nunca la consideraron una loca, al contrario, llegaron a decir de ella que era indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. En Abidos, Seti continuó recibiendo visitas nocturnas de Seti I, según ella misma, en una de ellas, el 29 de julio de 1972, el faraón le dijo a propósito de la Atlántida que cierto día una nave procedente de la isla de Creta un navegante procedente de la isla de Creta me relató una historia similar. Según este hombre del mar Mediterráneo, fue hace mucho tiempo una gran extensión de tierra que cierto día se hundió. De este continente perdido solamente habían podido salvarse las cimas de las montañas que hoy forman las grietas del Egeo. 2 años más tarde, el 29 de agosto de 1974, en otro encuentro con el faraón, este habló a Seti de la vida en otros planetas. De hecho, le relató algunos de sus viajes por estos mundos sin especificar cómo llegó hasta allí. Según el rey, muchos de ellos estaban habitados por seres humanos. El faraón llegó a hacer una curiosa descripción de una ciudad con calles anchas y cosas metálicas con ventanas y asientos en el interior, pero no tenían ni alas ni ruedas. En sus últimos años, Seti recibió más visitas de Seti. En 1972, en que el faraón le habló de la Atlántida, y en 1974, cuando le habló de otros mundos. Poco antes de su muerte, Seti participó en un par de documentales para televisión, uno de ellos de la BBC. Seti y su egipcio fue filmado en Abidos en octubre de 1980. El otro de National Geographic, llamado Egipto en busca de la eternidad, fue grabado pocos días antes de su muerte junto a su amigo el farmacéutico Hani el Seini. Escribió un libro titulado Abidos, Ciudad Santa del Antiguo Egipto, que se publicó en 1981. Seti murió en Abidos el 21 de abril de 1981. Ella misma organizó su funeral, dispuso que su tumba mirara hacia occidente, donde se ubica el reino de Osiris, para contemplar cada mañana la salida de Re, el dios Sol, montado en su barca sagrada y dispuesto a realizar su travesía diaria por los cielos de Egipto. Y bueno, pues este es el relato de la diosa egipcia. Y bueno, yo los invito a que vean los demás videos, a que se suscriban y le den me gusta. La suscripción es gratis. Si tienen algún relato me lo pueden enviar o dejar en comentario. Nos vemos en un video más del canal Experiencias Místicas Anonymous.